Pasé toda la semana cocinando su platillo favorito. A las 7:08 mandaron un mensaje. Cenamos en casa de sus padres, mamá. Que tengas una linda noche. Si alguna vez has sentido que das todo y recibes migajas, esta historia te va a romper el corazón. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogando. Me llamo Elvira Contreras. Tengo 71 años y vivo sola en una casa de adobe en el barrio de San Cristóbal, en Guadalajara. La casa huele a canela y a tiempo detenido, con sus paredes gruesas que han visto pasar 3 generaciones de mi familia. En la sala, sobre la cómoda de madera oscura que heredé de mi madre, descansan fotografías amarillentas donde aparezco joven, sonriente, abrazando a mi hijo Ricardo cuando era apenas un niño de mejillas regordetas y ojos brillantes. Cada mañana me levanto a las 6. Me pongo mi bata de algodón azul claro, la misma que uso desde hace 10 años, y camino descalza sobre el piso de talavera fría hasta la cocina. Preparo mi café en la cafetera de peltre que mi difunto esposo Benjamín me regaló en nuestro 5º aniversario. El aroma del café se mezcla con el olor a copal que siempre quema mi vecina doña Carmen para alejar las malas vibras. Mis manos, arrugadas como hojas secas pero aún firmes, sostienen la taza humeante mientras miro por la ventana hacia el patio donde crecen mis geranios rojos. El silencio de la casa es ensordecedor, no el silencio pacífico de quien disfruta la soledad, sino ese silencio pesado, denso, que se siente cuando esperas una llamada que nunca llega, una visita que nunca toca la puerta. Ricardo, mi único hijo, vive a apenas 20 minutos de mi casa, en una colonia privada donde las casas tienen jardines perfectos y cocheras para 2 autos. Él es contador público, tiene una oficina en el centro de la ciudad y una esposa llamada Patricia que siempre me saluda con una sonrisa forzada, de esas que no llegan a los ojos. Tienen 2 hijos, Sebastián de 16 años y Valeria de 12, mis nietos. Pero esa palabra, mis nietos, se siente cada vez más vacía, como un eco que rebota en las paredes de mi corazón sin encontrar respuesta. El lunes de esa semana que cambió mi vida para siempre, recibí una llamada de Ricardo. Eran las 3 de la tarde y yo estaba regando las plantas del patio, sintiendo cómo el agua fresca caía sobre la tierra seca y pensando en lo parecidas que somos las plantas y las personas. Ambas necesitamos cuidado constante para no marchitarnos. Mamá, me dijo con esa voz que había aprendido a reconocer, la voz de cuando quiere algo pero no sabe cómo pedirlo. ¿Cómo estás? Bien, mi hijo. Aquí, cuidando las plantas. ¿Y ustedes qué tal? Bien, bien. Oye, mamá, Patricia y yo estuvimos platicando. Hace mucho que no cenamos juntos, ¿no crees? Como familia. Mi corazón se aceleró. Dejé caer la manguera y el agua comenzó a formar un charquito en el suelo mientras yo, con la mano libre, me agarraba del marco de la puerta para no tambalearme. Hacía más de 4 meses que no cenábamos juntos. Más de 4 meses desde la última vez que había escuchado las voces de mis nietos llenando los rincones silenciosos de mi casa. Sí, mi amor. Sí, tienes razón. ¿Qué te parece si el sábado vamos a cenar contigo? Llevamos algo. O tú cocinas si quieres. Como antes. Como antes. Esas 2 palabras se clavaron en mi pecho como dagas dulces. Como antes, cuando Ricardo llegaba de la escuela y yo tenía lista su torta ahogada. Como antes, cuando Patricia y yo platicábamos de las travesuras de los niños mientras preparábamos el café. Como antes, cuando mi casa estaba llena de risas y mi mesa nunca estaba vacía. Me encantaría, Ricardo. Me encantaría cocinar para ustedes. Perfecto, mamá. Te vemos el sábado como a las 7. ¿Y mamá? Sí, cocina esas enchiladas verdes que hacías cuando era niño. Las que llevan pollo deshebrado y ajonjolí tostado. Patricia siempre dice que nadie las hace como tú. Colgué el teléfono y me quedé parada en el patio, con el corazón galopando como caballo desbocado. Las enchiladas verdes. Sabía exactamente de cuáles hablaba. La receta que me enseñó mi abuela Esperanza, que ella había aprendido de su madre, y que yo había perfeccionado durante años hasta lograr esa salsa cremosa, picosita pero no demasiado, que hacía que Ricardo repitiera 3 veces cuando era pequeño.
Me senté en la silla de mimbre que Benjamín había tejido con sus propias manos. Cerré los ojos y por un momento sentí su presencia. Elvira. Parecía susurrarme al oído. Ve despacio. El corazón de una madre es el más frágil de todos. Pero yo no quise escuchar esas palabras fantasmas. En cambio, me levanté con una energía que no sentía desde hacía meses y comencé a planear. El sábado era en 5 días. 5 días para convertir mi casa en el hogar que ellos recordaran. 5 días para demostrarles que su madre, su abuela, todavía tenía mucho amor que dar. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama matrimonial demasiado grande para una sola persona, mirando el techo mientras en mi mente hacía listas. Tenía que ir al mercado de San Juan de Dios por los chiles verdes más frescos. Necesitaba comprar pollo orgánico, no cualquier pollo, y ajonjolí dorado, no tostado de paquete. Todo tenía que ser perfecto. Me levanté 3 veces durante la noche para anotar cosas en un cuaderno viejo, comprar velas nuevas para la mesa, sacar la vajilla de porcelana, planchar el mantel bordado, limpiar los vidrios de las ventanas. El martes amaneció nublado, pero para mí era el día más soleado en meses. El miércoles por la mañana desperté con un dolor punzante en la rodilla izquierda, el mismo que me acompaña desde hace 3 años cuando me caí en las escaleras del metro. Pero ese día el dolor no me importaba. Nada me importaba más que llegar al mercado de San Juan de Dios antes de que se acabaran los chiles verdes más frescos. Me vestí con mi vestido floreado azul marino, el que Ricardo me había regalado en el Día de las Madres hace 2 años. «Para que te veas bonita, mamá», me había dicho entonces, aunque después me enteré de que Patricia lo había elegido por internet y solo había puesto su nombre en la tarjeta. Caminé las 6 cuadras hasta la parada del camión, arrastrando mi carrito de mandado de tela escocesa roja. Mis zapatos ortopédicos hacían ese ruido característico contra el pavimento, como pequeños tambores que marcaban el ritmo de mi esperanza. En el camión, una señora mayor como yo me cedió el asiento de hasta adelante. «¿Va al mercado, doña?», me preguntó con esa familiaridad que solo existe entre mujeres de nuestra edad. «Sí, voy a cocinar para mi familia. Mi hijo viene a cenar el sábado». «Qué bonito», me dijo, y en su sonrisa vi algo que no logré identificar en ese momento. Ahora sé que era lástima. En el mercado, me moví entre los puestos como una experta. Después de 50 años comprando en el mismo lugar, conozco a cada vendedor por su nombre. Don Aurelio, que vende los mejores chiles, me apartó los más verdes y carnosos. «Para algo especial, ¿verdad, doña Elvira?» «Para mi hijo y mis nietos», le dije con orgullo, y él sonrió mientras envolvía los chiles en papel periódico. Pero mientras esperaba el cambio, un recuerdo me golpeó como bofetada fría. La última vez que cociné enchiladas verdes para Ricardo fue en su cumpleaños número 45, hace 8 meses. Había preparado todo con el mismo amor de siempre. La mesa estaba puesta para 6 personas: Ricardo, Patricia, los niños, Benjamín, que todavía estaba vivo, y yo. Llegaron 2 horas tarde. Patricia venía con cara de fastidio, los niños con sus teléfonos celulares y Ricardo revisando constantemente el suyo. Cuando les serví, Sebastián arrugó la nariz. «Abuela, ¿no tienes algo más normal? ¿Como pizza o hamburguesas?» «Mi amor, estas son las enchiladas que le encantan a tu papá», le dije, tratando de sonar alegre. «Era cuando era niño, mamá», me interrumpió Ricardo sin levantar la vista del teléfono. «Los gustos cambian. Patricia ni siquiera las probó. Dijo que estaba a dieta. Valeria comió 2 bocados y después pidió permiso para ir al baño, donde se quedó media hora viendo videos en su celular. Al final, solo Benjamín y yo terminamos nuestros platos. Él me guiñó el ojo desde el otro lado de la mesa, como diciendo: «No les hagas caso, mi Elvira. Están deliciosas como siempre». Fue la última cena que compartimos los 6. Benjamín murió 3 meses después de un infarto silencioso, mientras dormía la siesta en su sillón de cuero café. En la carnicería, mientras doña Socorro me cortaba el pollo más fresco, otro recuerdo se coló sin permiso. Cuando Ricardo se casó con Patricia, yo vendí las 2 pulseras de oro que Benjamín me había regalado en nuestras bodas de plata para ayudarles con el enganche de su casa. «Es un préstamo, mamá»,
me había dicho Ricardo. En cuanto nos estabilicemos, te lo pagamos. Eso fue hace 15 años. Nunca me pagaron. Y cuando una vez, muy suavemente, mencioné el tema durante una cena, Patricia me miró con esos ojos fríos que tiene y dijo: «Ay, doña Elvira, pero si usted nos dio ese dinero con mucho amor, ¿ahora nos lo va a cobrar como si fuéramos extraños?». Ricardo no dijo nada. Solo siguió cortando su carne como si no hubiera escuchado. También vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo tangible de cuando Benjamín me pidió matrimonio en la plaza de armas, para pagar la colegiatura de Sebastián cuando entró a la preparatoria privada. «Es por el futuro de tu nieto, mamá», me había dicho Ricardo. «Tú siempre has sido tan generosa con nosotros». Generosa. Esa palabra se había vuelto mi condena. Ser generosa significaba dar todo y no esperar nada. Ser generosa significaba que mis necesidades siempre fueran las últimas en la lista. De regreso a casa, con las bolsas del mandado pesando más de lo que mis brazos podían cargar cómodamente, me detuve en la panadería de Don Chucho para comprar conchas recién horneadas. Los nietos de antes solían llegar corriendo a mi casa gritando: «¡Abuela, hay conchas!». Ahora, cuando venían, traían sus propios snacks orgánicos en bolsitas con nombres en inglés que yo no sabía pronunciar. «Los niños de ahora son muy diferentes», me había dicho Patricia la última vez que traje conchas. «Sebastián y Valeria están acostumbrados a comida más sofisticada». ¿Sofisticada? Las conchas que mi abuela me compraba cuando era niña, que yo le compraba a Ricardo cuando él era pequeño, ¿ahora no eran lo suficientemente buenas para mis nietos? Al llegar a casa, guardé todo en el refrigerador con el cuidado de quien maneja tesoros. Cada ingrediente era una promesa. Cada chile verde era una esperanza. Cada pedazo de pollo era una oración silenciosa para que las cosas volvieran a ser como antes. Pero como antes, era una mentira que yo misma me contaba. Porque la verdad era que las cosas nunca habían sido realmente diferentes. Yo siempre había sido la que daba. Y ellos siempre habían sido los que recibían. Cuando Ricardo tenía problemas en su matrimonio, hace 5 años, venía a desahogarse conmigo cada fin de semana. Me contaba que Patricia lo trataba mal, que no lo respetaba, que los niños no le hacían caso. Yo lo escuchaba durante horas. Le preparaba su té de manzanilla favorito. Le acariciaba el cabello como cuando era niño. «Tú eres mi refugio, mamá», me decía. «La única que me entiende». Pero cuando las cosas se arreglaron entre ellos, dejó de venir. Las visitas se espaciaron. Los desahogos se acabaron. Y yo volví a ser la madre que estaba ahí cuando la necesitaban, pero que desaparecía de sus pensamientos cuando todo iba bien. También recordé cuando Patricia tuvo a Valeria. Yo me quedé en su casa durante 2 meses, cuidando a Sebastián, que entonces tenía 4 años, cocinando, limpiando, lavando montañas de ropa de bebé. Dormía en el sofá de la sala porque me decían que el cuarto de huéspedes se había convertido en la nursery. Cada mañana me levantaba a las 5 para tener listo el desayuno cuando Ricardo se fuera al trabajo. Cada noche me desvelaba cuando Valeria lloraba para que Patricia pudiera descansar. Mis manos se llenaron de eczema por tanto detergente, y mis pies se hincharon de estar parada todo el día. Cuando finalmente regresé a mi casa, Patricia no me dio las gracias. Solo me dijo: «Doña Elvira, se le olvidó lavar la licuadora». Esa tarde, mientras organizaba los ingredientes para las enchiladas del sábado, me miré en el espejo del comedor. Vi a una mujer de 71 años con el cabello completamente blanco, líneas profundas alrededor de los ojos que hablaban más de preocupaciones que de sonrisas, y manos que temblaban ligeramente por el cansancio acumulado de toda una vida sirviendo a otros. ¿Cuándo fue la última vez que alguien cocinó para mí?, me pregunté en voz alta a mi reflejo. La respuesta llegó como un eco doloroso: nunca. Desde que Benjamín murió, nadie había cocinado para mí, ni siquiera en mi cumpleaños, ni siquiera cuando estuve enferma de gripe el invierno pasado y no pude levantarme de la cama durante 3 días. Pero el sábado sería diferente, me dije. El sábado volveríamos a ser una familia. El jueves amaneció con el cielo despejado, como si hasta el clima conspirara para alimentar mi esperanza. Me levanté a las 5 de la mañana.
1 hora antes de lo habitual, con una energía que no había sentido en meses. Tenía 2 días completos para convertir mi casa en el hogar perfecto que ellos merecían. Comencé por la sala. Moví los muebles hasta que cada pieza encontró su lugar ideal. Saqué del armario el mantel de encaje que mi madre había bordado a mano durante los largos inviernos de su juventud. Sus dedos artríticos habían creado flores diminutas que parecían cobrar vida bajo la luz. Ese mantel solo se usaba en ocasiones especiales: Navidad, cumpleaños importantes, el día que Ricardo se graduó de contador. Mientras planchaba cada pliegue con cuidado obsesivo, recordé la última vez que lo había usado. Fue para el cumpleaños 70 de Benjamín, hace 2 años. Ricardo llegó con Patricia y los niños, pero se quedaron apenas 1 hora. Patricia decía que tenían una cena importante con los padres de ella, que no podían cancelar porque era comprometida de trabajo. ¿No pueden cambiar la cena para otro día?, había preguntado Benjamín con esa voz suave que usaba cuando no quería sonar exigente. Es mi cumpleaños número 70. No sé si vaya a tener muchos más. Patricia había puesto esa sonrisa plástica que conocía tan bien y había dicho: «Ay, suegro, no sea dramático. Va a cumplir muchos más». No cumplió ni uno más. Sacudí esos recuerdos de mi cabeza como se sacuden las migajas del mantel. Esta vez sería diferente. Esta vez Ricardo había llamado él mismo, había propuesto la cena, había pedido específicamente las enchiladas verdes. Eso tenía que significar algo. El viernes por la mañana desperté con las manos temblando, no de miedo sino de emoción. Era el día de cocinar. Me puse mi delantal azul con flores amarillas, el mismo que había usado durante 30 años de matrimonio con Benjamín. Sus lazos estaban desgastados, y el color se había desvanecido, pero era mi armadura culinaria, mi uniforme de guerra contra la indiferencia. A las 6 de la mañana ya tenía el pollo hirviendo a fuego lento, con cebolla, ajo, hojas de laurel y sal de grano. El aroma comenzó a llenar la cocina como un abrazo tibio. Mientras el pollo se cocía, preparé los chiles. Los asé directamente en el comal, hasta que su piel se llenó de pequeñas ampollas negras. Después los metí en una bolsa de plástico para que sudaran y pudiera pelarlos fácilmente. Cada movimiento era una meditación. Cada paso de la receta era un acto de amor que había perfeccionado durante décadas. Mis manos sabían exactamente cuándo darle vuelta a cada chile, cuándo el pollo estaba en su punto perfecto, cuándo la salsa tenía la consistencia ideal. Mientras pelaba los chiles, con los dedos manchados de verde y los ojos llorosos por el picor, sonó el teléfono. Era mi vecina, doña Carmen. «Elvira, ¿qué estás cocinando que huele hasta acá? Se me está antojando todo. Enchiladas verdes para mañana. Viene Ricardo con la familia». Hubo un silencio extraño al otro lado de la línea. «¿Ricardo? ¿Tu hijo Ricardo?» «Sí. ¿Por qué preguntas así?» «No, por nada, mija. Nada más. Qué bueno que vengan. Hace mucho que no los veía por tu casa». Otro silencio incómodo. «Doña Carmen, ¿está todo bien?» «Sí, sí. Solo... ten cuidado, Elvira. A veces los hijos nos sorprenden. Y no siempre de buena manera». Colgué sintiendo una punzada extraña en el estómago, pero la ignoré. Doña Carmen siempre había sido medio pesimista. Seguramente estaba proyectando sus propios problemas familiares en mi situación. Continué cocinando con renovado vigor. Deshebré el pollo con paciencia infinita, separando cada fibra hasta que quedó perfecto. La salsa verde la preparé como me había enseñado mi abuela. Chiles, ajo, cebolla, un poquito de caldo de pollo, todo molido en la licuadora, hasta lograr esa textura cremosa pero con carácter. Mientras la salsa se cocinaba a fuego bajo, revisé mi refrigerador para asegurarme de que tenía todo lo necesario. Cervezas Modelo, las favoritas de Ricardo. Coca-Cola de vidrio para los niños, como les gustaba antes. Agua de horchata hecha desde cero, con canela molida y azúcar de piloncillo. A las 3 de la tarde, las enchiladas estaban listas. Las probé y estaban perfectas. La salsa tenía el punto exacto de picor. El pollo estaba suave y sabroso. Las tortillas habían absorbido los sabores sin deshacerse. Guardé todo en refractarios separados para recalentar al día siguiente. Después me dediqué a la mesa.
Saqué la vajilla de porcelana blanca con ribetes dorados que había sido el regalo de bodas de mi tía Esperanza. Cada plato lo lavé a mano, lo sequé con toallas de lino, lo pulí hasta que brillara como espejos. Los vasos de cristal cortado los limpié con vinagre blanco hasta que no quedó ni una mancha. Las servilletas de tela las planché una por una, doblándolas en forma de flor como me había enseñado mi madre. En el centro de la mesa puse un florero con rosas rojas de mi jardín, y alrededor distribuí pequeñas velas votivas en portavelas de vidrio. El viernes por la noche, mientras admiraba mi obra, me sentí orgullosa. La mesa parecía salida de una revista. La casa olía a limpio y a comida casera. Todo estaba perfecto para recibir a mi familia. Pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, imaginando la cena del día siguiente. Veía a Ricardo sonreír cuando probara las enchiladas, a Patricia reconocer finalmente mi esfuerzo, a Sebastián y Valeria pedirme que les enseñara la receta. Veía conversaciones largas, risas genuinas, abrazos que duraran más de 3 segundos. Mañana todo va a cambiar, me susurré en la oscuridad. Mañana vamos a volver a ser una familia de verdad. El sábado amaneció perfecto. Sol radiante, temperatura agradable, ni una nube en el cielo. Me levanté a las 7 de la mañana y comencé los preparativos finales. Me bañé con jabón de avena. Me puse mi vestido verde olivo que Ricardo siempre había dicho que me quedaba bonito. Me peiné con más cuidado del habitual. A las 5 de la tarde comencé a recalentar la comida. Las enchiladas fueron al horno a temperatura baja para que se mantuvieran calientes pero no se resecaran. La salsa la puse en una ollita a fuego mínimo, moviéndola ocasionalmente para que no se pegara. El arroz rojo lo preparé fresco, con su toque de caldo de pollo y su granito de comino. A las 6:30 encendí las velas. La mesa se veía como un altar dedicado al amor familiar. Puse música suave, esa música de boleros que a Ricardo le gustaba cuando era joven. Me senté en la sala a esperarlos, con las manos entrelazadas sobre el regazo, viendo por la ventana hacia la calle por si llegaba su carro. 6:40, 6:50, las 7 en punto. Mi teléfono vibró. Con manos temblorosas, levanté el aparato. Era un mensaje de WhatsApp de Ricardo. Solo texto, sin foto de perfil, sin llamada, sin la decencia de una explicación en vivo. Cenamos en casa de sus padres, mamá. Que tengas una linda noche. Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3. Las palabras se difuminaron porque mis ojos se llenaron de lágrimas que no quería derramar. Que tengas una linda noche. Como si fuera una conocida. Como si no hubiera pasado 3 días cocinando con amor. Como si no hubiera vendido mis joyas para ellos. Como si no hubiera sacrificado mi vida entera por su bienestar. Me quedé sentada en la sala, rodeada por las velas encendidas que ahora parecían burlarme con su luz amarilla. El olor de las enchiladas llenaba la casa como un recordatorio cruel de mi ingenuidad. La mesa perfecta se veía ridícula, patética, como el escenario de una obra de teatro donde solo había actuado una persona. Caminé hasta la cocina como zombi. Abrí el horno y vi las enchiladas doradas, perfectas, esperando bocas que nunca las probarían. Tomé el refractario con manos que ya no temblaban de emoción, sino de algo mucho más profundo. La comprensión dolorosa de que había estado viviendo una mentira. No lloré, no grité, no rompí nada. Simplemente me senté en la mesa puesta para 5 personas y serví una enchilada en mi plato. La probé sola, en silencio, acompañada únicamente por el sonido de las velas que se consumían lentamente. Sabía perfecta, como siempre, como nunca más importaría. El domingo amaneció gris, como si hasta el cielo hubiera perdido el interés en fingir optimismo. Me desperté en el sofá de la sala, donde me había quedado dormida después de apagar las velas a la medianoche. Mi cuello dolía por la mala posición y tenía la boca seca, como si hubiera estado respirando polvo toda la noche. La mesa seguía puesta. Los platos de porcelana brillaban con una elegancia que ahora me parecía obscena. Las servilletas dobladas como flores se veían marchitas bajo la luz matutina. Me levanté despacio, sintiendo cada uno de mis 71 años en las articulaciones, y comencé a recoger todo en silencio. Mientras guardaba la vajilla,
una por una, en su caja forrada de terciopelo azul, algo cambió dentro de mí. No fue una revelación dramática, sino más bien como cuando se rompe un hilo que había estado sosteniendo un peso demasiado grande por demasiado tiempo. El hilo se rompió, y algo pesado cayó al fondo de mi alma y se quedó ahí, inmóvil. Las enchiladas las guardé en el refrigerador, pero sabía que no me las iba a comer. Sabían a esperanza traicionada. Las tiré 2 días después, cuando comenzaron a oler agrio, como mi corazón. El lunes por la mañana, mi teléfono permaneció en silencio. Ni un mensaje preguntando cómo había estado mi linda noche. Ni una disculpa. Ni siquiera una mentira bien elaborada sobre una emergencia familiar que hubiera justificado la cancelación de último momento. El martes, decidí romper mi propio silencio. Les mandé un mensaje al grupo familiar de WhatsApp, ese grupo donde siempre yo era la que escribía y ellos los que leían sin responder. «Hijos, ¿cómo están? Tengo enchiladas guardadas del sábado. ¿Quieren que se las guarde para esta semana?» Vi las 2 palomitas azules que confirmaban que habían leído el mensaje. Esperé 1 hora, 2 horas. Al final del día, ninguno había respondido. El miércoles intenté llamar a Ricardo directamente. El teléfono sonó 6 veces antes de que saltara el buzón de voz. «Hola, has llamado a Ricardo Contreras. En este momento no puedo atender tu llamada, pero déjame tu mensaje después del tono y te contacto en cuanto me sea posible. Ricardo, soy tu mamá», dije al aparato, sintiendo lo ridículo de tener que presentarme. Solo quería saber si están bien. El sábado no vinieron y... Bueno, solo quería saber si todo está bien. Llámame cuando puedas. No me devolvió la llamada. El jueves por la tarde, mientras regaba mis geranios con el mismo ritual de siempre, escuché voces familiares en la calle. Me asomé por la ventana y vi el carro de Ricardo estacionado frente a la casa de doña Carmen. Patricia bajó del asiento del copiloto con una charola cubierta con papel aluminio, seguida de Sebastián y Valeria. Se quedaron ahí más de 1 hora. Los escuché reír desde el patio de mi vecina. La risa genuina de Patricia, esa que nunca usaba conmigo. Las voces alegres de mis nietos, esas voces que no había escuchado en mi casa desde hacía meses. Cuando finalmente se fueron, doña Carmen tocó a mi puerta. Tenía los ojos tristes y las manos llenas de Tupperware. «Elvira, mija, ven acá». Me hizo sentarme en su cocina, que olía a canela y chocolate caliente. Puso frente a mí un plato con mole poblano y tortillas recién hechas. «Patricia me trajo mole», me dijo sin mirarme a los ojos. «Dice que es una receta nueva que aprendió en unas clases de cocina». El silencio se extendió entre nosotras como un charco de agua sucia. «¿Te dijeron algo de mí?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de doña Carmen. «Ay, Elvira, dime la verdad. Dijeron que últimamente te has puesto muy exigente, que los presionas mucho para que vengan a verte, que les mandas muchos mensajes y que a veces te pones dramática cuando no pueden venir». Cada palabra era una bofetada. ¿Dramática? ¿Por querer ver a mi familia? ¿Exigente por pedirles una cena juntos después de meses de soledad? ¿Exigente? Repetí la palabra como si fuera venenosa. «Yo no digo eso, mija. Yo solo te repito lo que dijeron. También dijeron que están preocupados porque vives sola y que tal vez sería mejor si te mudaras a un lugar más pequeño, donde hubiera más gente de tu edad. Un lugar más pequeño. Gente de mi edad». Las palabras clave para asilo de ancianos, sin decirlo directamente. ¿Y tú qué les dijiste? Les dije que eres la mejor vecina que he tenido en 30 años, que cuidas tu casa mejor que muchos jóvenes, que nunca das problemas y que siempre estás dispuesta a ayudar cuando alguien te necesita. Doña Carmen me abrazó, y en ese abrazo encontré más cariño del que había recibido de mi propia familia en meses. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en la palabra dramática. ¿Era dramática por llorar cuando me cancelaban una cena? ¿Era exigente por querer hablar con mis nietos más de 1 vez al mes? ¿Era una carga por existir y necesitar amor como cualquier ser humano? El viernes por la mañana tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Fui al banco. «Buenos días, señora Contreras», me saludó la ejecutiva, una mujer joven con sonrisa profesional. «¿En qué podemos ayudarla hoy?».
Quiero revisar todas mis cuentas. Le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Y quiero hacer algunos cambios. Durante la siguiente hora, descubrí cosas que me revolvieron el estómago. Ricardo tenía acceso como beneficiario a mi cuenta de ahorros desde hacía 5 años. Por si algo le pasa, mamá, me había dicho entonces, para que no se compliquen los trámites. También descubrí que habían estado retirando pequeñas cantidades cada mes. Nunca me lo habían mencionado. Cantidades insignificantes. 500 pesos aquí, 300 allá. En 5 años sumaban más de 50,000 pesos. ¿Quiere que removamos su acceso a la cuenta?, me preguntó la ejecutiva. Sí, respondí sin dudarlo. Y quiero cambiar mi testamento también. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré 3 mensajes perdidos de Ricardo. Finalmente había decidido llamarme. La casualidad era demasiado perfecta para ser coincidencia. El banco le había notificado automáticamente los cambios en la cuenta. Lo llamé de regreso. Mamá, ¿cómo estás? Te estuve llamando. Hola, Ricardo. Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. Oye, mamá, recibí una notificación del banco. Dice que hubo cambios en tu cuenta. ¿Está todo bien? Ahí estaba. No. ¿Por qué no vinimos el sábado? No. Perdón por no responderte los mensajes. No. ¿Cómo has estado estos días? Solo preocupación por el acceso a mi dinero. Sí, Ricardo. Decidí hacer algunos cambios en mis finanzas. ¿Cambios? ¿Qué tipo de cambios? Mamá, tú sabes que no eres muy buena con los números. Puedo ir mañana a ayudarte a revisar todo. No era buena con los números. La mujer que había manejado las finanzas familiares durante 40 años de matrimonio, que había criado a un hijo con el sueldo de empleada doméstica, mientras su esposo estudiaba en las noches, que había multiplicado pesos como panes y peces para que nunca faltara nada en la mesa. No necesito ayuda, Ricardo. Gracias. Mamá, no te enojes. Solo me preocupo por ti. Últimamente has estado diferente. ¿Diferente cómo? No sé, más sensible, como más necesitada de atención. Patricia y yo hemos estado hablando y creemos que tal vez te vendría bien hablar con alguien. Un psicólogo, tal vez. Un psicólogo. Para curarme de la enfermedad de querer a mi familia. El sábado me quedé esperándolos hasta muy tarde. Le dije, manteniendo la voz tranquila. Ay, mamá, se nos complicó. Ya sabes cómo es Patricia con sus padres. Ellos son mayores y... Yo también soy mayor, Ricardo. Sí, pero tú estás bien. Ellos están más... delicados. Los padres de Patricia tenían 68 y 70 años. Yo tenía 71. Aparentemente, 3 años me convertían en menos delicada, menos merecedora de consideración. Entiendo, le dije. Nos vemos luego, mi hijo. Espera, mamá. ¿Podemos hablar mañana en persona? Sobre lo del banco y... bueno, sobre todo. Claro. Ven cuando quieras. Colgué sabiendo que mañana no sería una visita social. Sería una intervención. El sábado amaneció con una claridad extraña, como si alguien hubiera limpiado los cristales del mundo durante la noche. Me levanté a las 6, pero por primera vez en años no fue porque tuviera obligaciones que cumplir, sino porque había dormido profundamente y mi cuerpo había descansado de verdad. Me preparé mi café en la cafetera de peltre, pero esta vez no lo hice pensando en nadie más. Lo hice porque me gustaba el ritual, porque el aroma me tranquilizaba, porque era mi momento. Me senté en el patio con la taza humeante entre las manos, viendo cómo mis geranios se desperezaban con los primeros rayos del sol. Por primera vez en meses, no revisé mi teléfono cada 5 minutos esperando mensajes que no llegaban. Lo dejé adentro, en silencio, mientras yo disfrutaba del canto de los pájaros y del aire fresco de la mañana. A las 10 sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Ricardo parado en mi puerta, solo. Traía esa expresión que yo conocía bien, la cara de «vamos a tener una conversación seria», la misma que ponía cuando era adolescente y había hecho algo malo, pero intentaba hacerme creer que yo era la que había malentendido la situación. «Buenos días, mamá», me dijo cuando abrí la puerta. Me dio un beso en la mejilla, de esos besos obligatorios, rápidos, que no significan nada. «Buenos días, mi hijo. Pasa». Se sentó en el sofá de la sala,
en el mismo lugar donde siempre se sentaba cuando venía a pedirme algo. Yo me senté frente a él, en la silla que había sido de Benjamín, y por primera vez noté que estaba más alta que el sofá. Desde ahí, Ricardo se veía más pequeño. ¿Quieres café? Le pregunté por cortesía. No, gracias. Vengo directo al grano, mamá. Estoy preocupado por ti. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Por los cambios en el banco. Por tu actitud últimamente. Patricia y yo hemos estado hablando mucho sobre esto. Ahí estaba otra vez Patricia en la conversación, como siempre. La mujer que había decidido que yo era un problema que resolver. ¿Qué actitud, Ricardo? Mamá, sabes que te quiero mucho, pero últimamente has estado, ¿cómo decirlo? Muy demandante. Nos mandas muchos mensajes. Nos llamas seguido. Te molestas cuando no podemos venir. ¿Me molesté cuando no vinieron el sábado pasado? Bueno, no te molestaste, pero se notaba que estabas dolida, y eso nos hace sentir mal, como si fuéramos malos hijos por tener nuestras propias vidas. Malos hijos por tener sus propias vidas. Como si yo no hubiera tenido una vida propia que sacrifiqué por la suya durante 40 años. Ricardo, ¿tú crees que soy una madre demandante? No demandante, pero necesitada. Y eso no está mal, mamá. Es normal a tu edad. Por eso Patricia y yo pensamos que tal vez sería bueno que buscaras más actividades. Gente de tu edad. Lugares donde puedas socializar sin depender tanto de nosotros. Gente de mi edad. Otra vez esa frase. Como si las personas de 71 años fuéramos una especie diferente que solo podía relacionarse entre sí. ¿Y el dinero, Ricardo? ¿También eso es por mi edad? Se puso rígido. Sus manos se apretaron contra sus rodillas. ¿Qué dinero? Los 50,000 pesos que han estado sacando de mi cuenta durante 5 años. Mamá, ese dinero lo usamos para cosas tuyas. Para mantener la casa, para tus medicinas, ¿Para qué medicinas, Ricardo? Yo pago mis medicinas con mi pensión. ¿Para qué mantenimiento de la casa? Yo pago todos mis servicios. Bueno, para cosas que se fueron acumulando. No llevamos un registro exacto, pero siempre fue con tu conocimiento implícito. Conocimiento implícito. ¿Qué manera tan elegante de decir robo autorizado? No fue con mi conocimiento, Ricardo. Ni implícito ni explícito. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por la sala como animal enjaulado. Mira, mamá, no vamos a discutir por dinero. El punto es que estás viviendo sola en esta casa tan grande, gastando en cosas innecesarias, obsesionándote con que vengas a verte todo el tiempo. ¿Obsesionándome? Ricardo, ustedes vinieron 3 veces en los últimos 6 meses. 3 veces. Porque tenemos vidas muy ocupadas. Los niños tienen escuela, actividades. Patricia trabaja medio tiempo ahora. Yo tengo que... ¿Patricia trabaja? Se detuvo en seco. Había dicho algo que no debía. Sí, bueno, empezó hace unos meses. Medio tiempo en una boutique de su amiga. Patricia trabajaba y no me lo habían dicho. Patricia, que durante 15 años me había dicho que no podía trabajar porque tenía que cuidar a los niños, que necesitaba mi ayuda económica para los gastos extras, que dependía del sueldo de Ricardo para todo. ¿Y por qué no me lo dijeron? Porque sabíamos que ibas a querer celebrar y hacer una cena y... Bueno, ya sabes cómo te pones con las noticias familiares. ¿Cómo me pongo? Como si alegrarme por los logros de mi familia fuera una patología. En ese momento, algo se rompió definitivamente dentro de mí. No se quebró, se desintegró, como cuando se rompe un cristal y los pedazos son tan pequeños que ya no se pueden pegar. Ricardo, le dije con una calma que me sorprendió, quiero que te vayas. ¿Qué? Que te vayas de mi casa. Ahora. Mamá, no seas dramática. Solo estamos hablando. No estamos hablando. Tú estás explicándome por qué soy una carga, y yo te estoy diciendo que te vayas. Se acercó a mí con esa expresión condescendiente que usaba cuando creía que estaba teniendo un episodio emocional de señora mayor. Mamá, cálmate. Siéntate. Vamos a respirar profundo y... ¡Vete de mi casa! El grito salió de un lugar tan profundo que ni yo sabía que existía. Ricardo dio un paso atrás, asustado. En 45 años de vida, nunca le había gritado. Está bien, me voy.
Pero esto no se queda así, mamá. Vamos a tener que tomar decisiones difíciles. Las únicas decisiones difíciles las voy a tomar yo. Y la primera es que no quiero verte hasta que vengas a pedirme perdón. De rodillas. ¿Perdón por qué? Por preocuparme por ti. Perdón por robarme. Perdón por mentirme. Perdón por hacerme sentir culpable por quererlos. Perdón por tratarme como si fuera un estorbo en lugar de la madre que se sacrificó toda la vida por ti. Se fue dando un portazo que hizo temblar los vidrios de las ventanas. Me quedé parada en el centro de la sala, temblando no de miedo sino de una energía extraña, como si hubiera conectado mis venas a un cable de alta tensión. Me senté en el sofá donde él había estado sentado y puse las manos sobre las rodillas. Lo hice, me dije en voz alta. Realmente lo hice. Por primera vez en décadas, defendí mi dignidad antes que su comodidad. Esa tarde hice algo que no había hecho en años. Salí a caminar sin rumbo fijo. No a la tienda, no al mercado, no a cumplir alguna tarea específica. Salí porque quería salir, porque el aire libre me llamaba, porque podía hacerlo. Caminé por el Parque San Juan de Dios, donde las parejas jóvenes se besaban en las bancas y los niños corrían alrededor de la fuente. Me senté en una banca bajo un sauce llorón y observé la vida pasar frente a mí sin sentir la urgencia de estar en otro lugar, haciendo algo por alguien más. Una señora mayor, quizás de mi edad, se sentó a mi lado. Tenía el cabello teñido de un rubio que no engañaba a nadie, pero se veía feliz, relajada. «Qué bonita tarde, ¿verdad?», me dijo. «Sí, muy bonita. Yo vengo aquí todos los sábados, desde que mi marido murió hace 3 años. Al principio venía porque me sentía sola, pero ahora vengo porque me gusta. ¿Usted viene seguido?» «No», le respondí. «Es la primera vez en años que salgo solo por salir». «Ah, entonces es viuda reciente». «No, no. Mi esposo murió hace 8 meses. Pero no es por eso. Es porque acabo de descubrir que puedo hacer cosas para mí misma». Se rió con una risa genuina, de esas que contagian. «Ay, señora, qué bonita manera de decirlo. Hacer cosas para una misma. Suena tan liberador, liberador». Esa era exactamente la palabra. Llegué a casa cuando el sol se estaba poniendo, con las mejillas rosadas por el aire y los pies un poco adoloridos, pero con una sensación de ligereza que no recordaba haber tenido jamás. Esa noche preparé una cena solo para mí. Un sándwich de jamón con aguacate, un vaso de agua fresca con limón, y me lo comí viendo una telenovela vieja en la televisión. Sin prisa, sin pensar en quién más podría tener hambre, en qué más necesitaba preparar. Por primera vez en 71 años de vida, cené en paz conmigo misma. Antes de irme a dormir, escribí en un cuaderno viejo que encontré en el cajón de la cocina. Hoy aprendí que decir no me convierte en mala madre. Me convierte en una mujer que se respeta a sí misma. Dormí toda la noche sin despertarme ni una sola vez. Los siguientes 3 días fueron los más silenciosos de mi vida. Pero por primera vez, ese silencio no me dolía. Era un silencio elegido, un silencio que yo controlaba. No esperaba llamadas, no revisaba mensajes obsesivamente, no me preguntaba si había hecho algo mal. El martes por la mañana, mientras desayunaba tranquilamente en mi patio, sonó el timbre con insistencia. 3 toques largos, como cuando alguien está impaciente. A través de la mirilla vi algo que me heló la sangre. Ricardo, Patricia. Y detrás de ellos un hombre mayor con traje gris y portafolio de cuero. Respiré profundo. Sabía que este momento llegaría. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. «Buenos días, mamá», me dijo Ricardo con esa voz forzadamente dulce que usaba cuando quería manipularme. «¿Podemos pasar? Queremos platicar contigo». «¿Quién es él?», pregunté, señalando al hombre del traje. «Es el licenciado Hernández», intervino Patricia con su sonrisa de plástico. «Nos está ayudando con algunos trámites familiares». Trámites familiares. Ya sabía de qué se trataba. «Pasen», les dije, retrocediendo hacia la sala. Se acomodaron en el sofá como si fueran a una reunión de negocios. El licenciado abrió su portafolio y sacó una carpeta gruesa. Patricia tenía una bolsa de papel en las manos. «Te trajimos pan dulce de la panadería francesa que te gusta», me dijo Patricia, extendiéndome la bolsa.
conchas de chocolate y orejas. Era un truco que conocía bien. Primero el regalo pequeño para ablandarme. Después el golpe mortal. Gracias, dije, dejando la bolsa en la mesa sin abrirla. Ricardo se aclaró la garganta. Mamá, hemos estado muy preocupados por ti desde el sábado. Tu reacción fue muy intensa. Y después de platicar con el doctor Ramírez... ¿Qué doctor Ramírez? Tu médico familiar, mamá. Le contamos lo que pasó y él cree que tal vez estás pasando por un episodio de confusión relacionado con la edad. Confusión relacionada con la edad. Habían hablado con mi médico sin mi permiso. Habían construido un diagnóstico basado en su versión de los hechos. Habían decidido que yo estaba loca porque me defendí. ¿Le dijeron al doctor Ramírez que ustedes han estado robándome dinero durante 5 años? Patricia y Ricardo intercambiaron miradas. El licenciado carraspeó. Doña Elvira, tal vez la palabra robar es un poco fuerte, dijo el hombre con voz profesionalmente tranquila. Según me explican sus hijos, ese dinero se usó para gastos relacionados con su bienestar y el mantenimiento de esta casa. ¿Qué gastos? Ricardo sacó una libreta pequeña del bolsillo. Bueno, por ejemplo, cuando se descompuso tu calentador el año pasado, 500 pesos. Cuando tuviste que ir al dentista, 800 pesos. Cuando el calentador que yo pagué con mi tarjeta de débito, el dentista que cubrió mi seguro médico, se hizo un silencio incómodo. Patricia se removió en su asiento. Mamá, el punto no es el dinero, dijo Ricardo, cambiando de estrategia. El punto es que estás viviendo sola en esta casa tan grande, sin supervisión médica adecuada, tomando decisiones financieras impulsivas. ¿Impulsivas? Como cambiar tu testamento sin consultarnos, intervino Patricia. Como quitar el acceso de Ricardo a tu cuenta sin avisarnos. Esas son señales de que tal vez necesitas ayuda. El licenciado se inclinó hacia adelante y puso sobre la mesa varios documentos. Doña Elvira, hemos preparado algunos papeles que van a facilitar mucho las cosas para usted y para su familia. El primero es un poder notarial que le daría a su hijo la capacidad de manejar sus finanzas cuando usted no pueda hacerlo adecuadamente. Yo manejo perfectamente mis finanzas. Sí, pero a su edad, y con los episodios de confusión que ha tenido últimamente. ¿Qué episodios de confusión? Patricia se inclinó hacia mí con esa expresión de falsa compasión que había perfeccionado durante años. Doña Elvira, el sábado usted le gritó a Ricardo como nunca lo había hecho. Eso no es normal en usted. También ha estado mandando mensajes extraños, haciendo comentarios paranoicos sobre que la usamos. ¿Paranoicos? Sí, como eso de que le robamos dinero, o que no la queremos. Esos son pensamientos que no corresponden con la realidad. La realidad. Según ellos, la realidad era que yo era una vieja paranoica que se inventaba problemas donde no los había. El licenciado continuó. El segundo documento es una propuesta de venta de esta casa. Usted recibiría un departamento más pequeño y manejable en un complejo residencial para adultos mayores, más una cantidad mensual para sus gastos personales. ¿Y el resto del dinero de la venta? Se invertiría en un fideicomiso manejado por su hijo, para asegurar su bienestar futuro. Un fideicomiso manejado por Ricardo. Para asegurar su bienestar futuro, no el mío. ¿Y si no firmo? Los tres intercambiaron miradas otra vez. El licenciado cerró su carpeta lentamente. Bueno, doña Elvira, esperamos que no sea necesario llegar a medidas más formales. Pero si su familia considera que usted no puede tomar decisiones racionales sobre su bienestar, ¿me van a declarar incompetente? Es una medida de protección, dijo Ricardo, evitando mirar mis ojos, para protegerla de sí misma. Me quedé callada durante varios minutos, mirándolos a los tres. Patricia jugueteaba con su collar de perlas. Ricardo revisaba su teléfono. El licenciado organizaba sus papeles con paciencia profesional. ¿Saben qué? Les dije finalmente. ¿Tienen razón? Los tres levantaron la cabeza, sorprendidos. Soy una vieja confundida que no sabe manejar su dinero, que toma decisiones impulsivas, que se inventa problemas donde no los hay. Shh, Patricia sonrió, creyendo que había ganado. Exacto, doña Elvira. Por eso queremos ayudarla. Pero hay algo que ustedes no saben. Continué, levantándome lentamente de mi silla. Caminé hasta el mueble del comedor
y saqué de un cajón una carpeta gruesa que había preparado durante los últimos 3 días. Esta vieja confundida fue al banco el lunes y descubrió algo muy interesante. Puse la carpeta sobre la mesa, frente a ellos. Resulta que cuando Benjamín murió, me dejó algo que ustedes no sabían que existía. Un rancho en Tapalpa, 140 hectáreas de tierra fértil con manantiales naturales y vista a la montaña. La sonrisa de Patricia se desvaneció como azúcar en agua. ¿Un rancho?, balbuceó Ricardo. Valuado en 4.200.000 pesos según el avalúo actualizado que mandé hacer esta semana. El licenciado dejó caer su pluma. Además, continué, disfrutando cada palabra, esta vieja paranoica también fue con el licenciado Sepúlveda, mi abogado de confianza desde hace 20 años. Y resulta que todo lo que ustedes me dijeron que era legal, no lo es. Saqué otro documento de la carpeta. Tomar dinero de la cuenta de otra persona sin su autorización expresa se llama peculado. Hablar con su médico sin su consentimiento se llama violación a la privacidad. Intentar declararla incompetente para quedarse con sus bienes se llama fraude patrimonial. Ricardo se había puesto pálido como la pared, y esta vieja confundida también hizo algo más. Continué, sacando una pequeña grabadora digital del bolsillo de mi delantal. Grabó toda esta conversación. Patricia se levantó del sofá como si tuviera resortes. ¡Eso es ilegal! No, mi querida nuera. Es perfectamente legal grabar conversaciones en tu propia casa cuando sospechas que te están intentando estafar. El licenciado se puso de pie y comenzó a guardar sus papeles apresuradamente. Creo que hay un malentendido aquí. Yo solo vine a ofrecer servicios legales básicos. Usted, licenciado, le dije con una sonrisa que no había usado en años, va a recibir una demanda por participar en un intento de fraude contra una persona mayor. Mi abogado se va a comunicar con el Colegio de Abogados para reportar su conducta poco ética. El hombre salió de mi casa prácticamente corriendo. Patricia y Ricardo se quedaron parados en medio de mi sala, viéndome como si fuera un fantasma que había vuelto para cobrar deudas pendientes. Ahora escúchenme bien, les dije, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Van a salir de mi casa y no van a regresar hasta que vengan a pedirme perdón, de rodillas. Como les dije a Ricardo el sábado. Mamá, tú no entiendes. Nosotros solo queríamos... ¡Fuera de mi casa! Esta vez el grito salió con tanta fuerza que los vidrios de las ventanas temblaron. Patricia agarró su bolsa y salió casi corriendo. Ricardo se detuvo en la puerta. Esto no se va a quedar así, mamá. Tienes razón, le respondí. No se va a quedar así. Va a empeorar, para ustedes. Cuando se fueron, me senté en mi silla favorita y me serví una copa del brandy que Benjamín guardaba para ocasiones especiales. Por ti, mi amor, le dije al aire, por habernos protegido incluso después de muerto. Afuera comenzó a llover, pero adentro de mi casa, por primera vez en años, brillaba el sol. Los días siguientes, después del confronto final, fueron como despertar de un sueño de 40 años. Me levanté el miércoles por la mañana sintiendo que mi casa me pertenecía completamente por primera vez desde que me casé. Cada rincón, cada mueble, cada fotografía era mía sin la sombra de las expectativas de otros. Eso sí, las primeras semanas fueron difíciles. No por tristeza, sino por la extrañeza de no tener que cocinar para nadie más, de no estar pendiente del teléfono, de no planear mi día alrededor de las necesidades de otras personas. Era como aprender a caminar después de 40 años de cargar a alguien en la espalda. Una mañana, mientras regaba mis geranios, me di cuenta de que estaba tarareando. ¿Cuándo había sido la última vez que tararé sin pensar? Tenía una melodía vieja en los labios, una canción que Benjamín y yo bailábamos en la cocina cuando éramos jóvenes, antes de que la vida se volviera tan complicada y pesada. «¡Qué bonita se oye cantando, doña Elvira!», me gritó doña Carmen desde su patio. «¿Estaba cantando?», le pregunté sorprendida. «Sí, y se oye feliz. Hace mucho que no la escuchaba así». Tenía razón. Hacía mucho que no me escuchaba feliz ni siquiera yo misma. Esa misma semana tomé una decisión que nunca pensé que tomaría. Fui sola al rancho de Tapalpa, que Benjamín me había dejado. Contraté un taxi para todo el día y le pedí al chofer,
un señor mayor llamado don Evaristo, que me llevara a conocer mi herencia. El viaje duró 2 horas por carreteras serpenteantes que subían hacia las montañas. Mientras más nos alejábamos de Guadalajara, más liviana me sentía, como si estuviera dejando atrás no solo la ciudad, sino también la versión de mí misma que había vivido ahí durante tantos años. Cuando llegamos al rancho, me quedé sin palabras. 140 hectáreas de tierra verde que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con árboles de pino y encino que olían a libertad. Había una casa pequeña pero sólida, construida de piedra y madera, con un porche donde alguien había puesto 2 sillas de mimbre que miraban hacia el valle. Su esposo tenía muy buen ojo, me dijo don Evaristo, bajándose del taxi para estirar las piernas. Esta tierra vale oro. Caminé por la propiedad como si fuera una exploradora descubriendo un continente nuevo. Había un arroyo que corría entre las rocas, manantiales naturales que brotaban de la tierra como regalos, y en una loma había un pequeño cementerio familiar con tumbas tan viejas que las fechas ya no se podían leer. En la casa, encontré una carta que Benjamín había dejado para mí, guardada en una caja de madera sobre la chimenea de piedra. Mi querida Elvira, decía con su letra temblorosa pero aún legible, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, pero quise dejarte algo que nadie pueda quitarte nunca. Esta tierra es tuya, es tu libertad, es tu futuro. Úsala para ser feliz, para hacer lo que siempre quisiste hacer, pero nunca te atreviste. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Tu Benjamín. Me senté en una de las sillas del porche y lloré por primera vez desde su muerte. Pero no lloré de tristeza, sino de gratitud. Mi esposo, incluso después de muerto, me había dado la llave para escapar de la prisión que yo misma había construido. Decidí que no vendería el rancho. En cambio, haría algo que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a intentar. De regreso a Guadalajara, paré en la oficina del licenciado Sepúlveda y le pedí que me ayudara a establecer una fundación. Se llamaría Casa Esperanza, y sería un refugio para mujeres mayores que habían sido abandonadas, maltratadas o estafadas por sus propias familias. ¿Una fundación?, preguntó el abogado, ajustándose los anteojos. Doña Elvira, eso requiere mucho trabajo, mucho dinero, muchos trámites. Licenciado, le dije con la sonrisa que había estado guardando durante 70 años. Tengo tiempo, tengo dinero, y por primera vez en mi vida, tengo una razón para vivir que no depende de hacer felices a otras personas. Los siguientes meses fueron los más intensos y emocionantes de mi vida. Contraté arquitectos para adaptar la casa del rancho. Hablé con trabajadores sociales, psicólogos, abogados especializados en derechos de adultos mayores. Diseñé espacios donde las mujeres pudieran sanar, aprender nuevas habilidades, recuperar su dignidad. También empecé a cuidar mi apariencia por primera vez en años, no para impresionar a nadie, sino por el simple placer de verme bien en el espejo. Me corté el cabello en un salón elegante del centro de la ciudad. La estilista, una mujer joven con manos mágicas, me hizo un corte moderno que me restó 10 años de encima. Señora, me dijo mientras secaba mi cabello, tiene unos ojos preciosos. ¿Por qué los había estado escondiendo detrás de todo ese pelo? No supe qué responder. Tal vez porque había pasado tantos años tratando de ser invisible que había olvidado que tenía derecho a ser vista. Me compré ropa nueva, no la ropa práctica y sin gracia que había usado durante décadas, sino vestidos con colores brillantes, blusas que realzaran mi figura, zapatos cómodos pero elegantes. Cuando me veía en el espejo de cuerpo completo de mi recámara, veía a una mujer que no reconocía, segura, elegante, con propósito. Una tarde, mientras revisaba los planos de Casa Esperanza en mi mesa del comedor, sonó el timbre. A través de la mirilla, vi a una niña de unos 12 años parada en mi puerta. Era Valeria, mi nieta. Abrí la puerta, y ella me miró con ojos grandes y tristes. «Hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás? Están en casa. No saben que vine». Caminé desde la escuela. La hice pasar y le preparé un vaso de agua de Jamaica con mucho hielo, como le gustaba antes. «¿Por qué viniste, Valeria?» Se quedó callada por un momento largo,
jugando con el vaso entre sus manos. Porque mis papás no me dejan venir a verte. Dicen que estás enojada con nosotros y que ya no nos quieres. Me senté junto a ella en el sofá y tomé sus manos pequeñas entre las mías. ¿Tú qué crees? Yo creo que ellos hicieron algo malo, porque mamá llora mucho por las noches y papá dice groserías cuando hablan de ti. ¿Y qué opinas de eso? Que yo no hice nada malo, y que te extraño mucho, y que quiero seguir siendo tu nieta aunque ellos estén enojados contigo. La abracé tan fuerte que pensé que se me iba a romper el corazón de felicidad. Aquí estaba la confirmación de que no todo se había perdido, de que el amor verdadero podía sobrevivir incluso cuando todo lo demás se derrumbaba. Le conté sobre Casa Esperanza, sobre el rancho, sobre los planes que tenía para ayudar a otras mujeres. Sus ojos se iluminaron con cada detalle. ¿Puedo ir contigo al rancho algún día? Claro que sí, mi amor. Cuando quieras. ¿Y puedo ayudarte con Casa Esperanza? Por supuesto. Vas a ser mi asistente oficial. Se quedó conmigo toda la tarde. Cocinamos juntas unas quesadillas con queso Oaxaca y chiles poblanos. Le enseñé a doblar las servilletas en forma de flor, como me había enseñado mi madre. Vimos una película vieja en la televisión, acurrucadas en el sofá como habíamos hecho tantas veces antes. Cuando se hizo de noche, llamé a Ricardo para decirle dónde estaba Valeria. «Vengo por ella ahorita», me dijo con voz tensa. «Está bien, la estaré esperando». Cuando llegó, no bajó del carro. Tocó el claxon desde la calle. Valeria me abrazó fuerte antes de irse. «Te amo, abuela. Y estoy orgullosa de ti». ¿Orgullosa? ¿Por qué? Porque ya no dejas que te traten mal. Mamá dice que estás siendo egoísta, pero yo creo que estás siendo valiente. Esa noche, después de que Valeria se fue, me quedé despierta en mi cama pensando en esa palabra, valiente. Durante 70 años había creído que ser buena significaba ser sumisa, que amar significaba sacrificarse, que la maternidad era sinónimo de anulación personal. Pero tal vez Valeria tenía razón. Tal vez defender mi dignidad no era egoísmo, sino valentía. Tal vez amarme a mí misma no me convertía en mala madre, sino en mejor persona. Por primera vez en décadas, me dormí sintiéndome orgullosa de quién era y emocionada por quién estaba por convertirme. 6 meses después, mientras el sol de marzo calentaba suavemente el porche de Casa Esperanza, me senté en mi silla favorita a contemplar lo que habíamos construido. El rancho se había transformado en un oasis de esperanza donde 8 mujeres mayores habían encontrado no solo refugio, sino una nueva razón para vivir. Estaba Rosa, de 68 años, cuyo hijo la había dejado en un asilo de tercera para quedarse con su casa. Ahora dirigía nuestro taller de costura, enseñando a otras mujeres a hacer colchas que vendíamos en el mercado de artesanías de Tapalpa. Sus dedos, que habían temblado de humillación durante años, ahora creaban belleza con una precisión que asombraba a todos. También estaba Carmen, de 74 años, quien había vivido como esclava de su nuera durante una década después de que su esposo muriera. Ahora cuidaba nuestro huerto orgánico, donde cultivábamos tomates, chiles, hierbas aromáticas y flores que parecían más radiantes que cualquier jardín que hubiera visto. Sus mejillas habían recuperado el color rosado de la dignidad. Y estaba Mercedes, de 69 años, cuya hija la había estafado vendiéndole la casa que ella misma había heredado. Mercedes ahora manejaba nuestras finanzas con una precisión que hubiera envidiado cualquier contador. «Nadie me va a volver a ver la cara de tonta», decía cada mañana al revisar los libros. Cada una de estas mujeres había llegado rota, convencida de que su vida había terminado, de que sus mejores años habían quedado atrás. Pero en Casa Esperanza habían descubierto algo que yo misma estaba aprendiendo, que la vida verdadera no comienza cuando eres joven, sino cuando finalmente decides vivir para ti misma. Esa mañana de marzo recibí una llamada inesperada. Era Patricia, doña Elvira. Me dijo con una voz que no había escuchado nunca. Pequeña, humilde, casi infantil. ¿Podríamos platicar? Claro, le respondí. ¿Quieres venir al rancho? Podemos tomar café en el porche. Llegó 2 horas después, manejando sola su carro. Se veía mayor, más delgada, con ojeras que hablaban de noches sin dormir.
Cuando bajó del auto, sus movimientos eran inciertos, como si no supiera si era bienvenida o si debería salir corriendo. «Qué bonito está esto», me dijo, mirando alrededor con ojos que parecían ver todo por primera vez. No sabía que Benjamín tenía este lugar. Nadie lo sabía. Le respondí, sirviéndole café en una taza de barro que Rosa había hecho en su taller. Él guardó muchos secretos para protegerme. Se quedó callada durante varios minutos, bebiendo su café y mirando hacia el valle donde las montañas se perdían en la bruma matutina. «Elvira», me dijo finalmente, y noté que por primera vez en 15 años no me había dicho doña Elvira. Vine a pedirle perdón. ¿Por qué? Por todo. Por haberla tratado como si fuera una carga. Por haber permitido que Ricardo se aprovechara de usted. Por haber usado su generosidad en contra suya. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas, no de las lágrimas manipuladoras que había usado tantas veces antes. Pero sobre todo, continuó, vine a pedirle perdón por haberle enseñado a mis hijos que usted no valía nada. Porque ahora Valeria me pregunta por qué no podemos ser como usted, y yo no sé qué responderle. ¿Cómo es eso? Valeria viene de la escuela preguntando por qué su abuela pudo crear algo tan bonito como esto, y por qué nosotros nunca hemos hecho nada importante. Me pregunta por qué usted ayuda a desconocidas y nosotros no pudimos ni cuidar a nuestra propia familia. Patricia se quebró completamente. Lloró como una niña perdida, con sollozos que salían desde un lugar muy profundo, donde había guardado años de culpa y vergüenza. No sé cómo arreglar lo que hicimos, me dijo entre lágrimas. No sé cómo enseñarles a mis hijos a respetar a las personas mayores cuando yo no lo hice. No sé cómo explicarles que su abuela no era el problema, sino que nosotros éramos los problemáticos. La dejé llorar sin interrumpirla. A veces las lágrimas son la única manera de lavar años de errores acumulados. Patricia, le dije cuando finalmente se calmó, ¿sabes cuál es la diferencia entre una disculpa y un cambio? No. Una disculpa es sobre el pasado. Un cambio es sobre el futuro. ¿Qué quiere decir? Que no necesito que me pidas perdón por lo que hicieron. Necesito ver qué van a hacer diferente a partir de ahora. Se quedó pensativa durante largo rato. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero, que Ricardo venga a hablar conmigo. Solo. Sin abogados, sin documentos, sin estrategias. Como un hijo que habla con su madre. ¿Y si no quiere? Entonces significa que todavía no ha entendido lo que perdió. ¿Qué más? Que dejen que Valeria y Sebastián vengan al rancho cuando quieran. Que conozcan a las mujeres que viven aquí. Que aprendan que los adultos mayores no son cargas, sino maestros. ¿Y usted? ¿Usted nos perdonaría? La miré durante un momento largo. Esta mujer que había sido mi tormento durante tantos años, que había envenenado la relación con mi hijo, que había convertido mis actos de amor en armas contra mí, ahora estaba sentada en mi mesa pidiendo una segunda oportunidad. Patricia, le dije, yo ya me perdoné a mí misma por haberles permitido que me trataran mal durante tantos años. Ese fue mi trabajo. El tuyo es perdonarte a ti misma y asegurarte de que nunca más trates a otra persona como me trataste a mí. Cuando se fue esa tarde, me quedé en el porche viendo el atardecer. Las mujeres de Casa Esperanza habían terminado sus actividades del día y se habían retirado a sus habitaciones. El silencio era profundo, pero no era el silencio doloroso de la soledad que había conocido durante años. Era el silencio satisfecho de una vida plena. 2 semanas después, Ricardo vino al rancho. Llegó en la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y las sombras de los pinos se alargaban sobre la tierra. Se veía nervioso, como un niño que ha sido llamado a la oficina del director. «Mamá», me dijo, y había algo diferente en su voz. «Vengo a pedirte perdón. Siéntate, mi hijo. No hablamos de dinero. No hablamos de documentos legales. No hablamos de estrategias ni de culpas. Hablamos de nosotros, de cómo él había crecido viendo que yo siempre decía que sí, y había asumido que esa era mi función en la vida, de cómo había confundido mi amor incondicional con permiso para aprovecharse de mí. Nunca pensé que te estaba lastimando», me dijo. «Pensé que te gustaba hacer cosas por nosotros». «Me gustaba», le respondí. «Pero la diferencia entre hacer algo con amor y ser usada es que el amor es correspondido. Y ustedes nunca me correspondieron.
¿Cómo podemos corresponder ahora? Aprendiendo a vivir sin mí. Aprendiendo que soy tu madre, no tu empleada. Aprendiendo que mis necesidades también importan. Esa conversación duró hasta entrada la noche. Cuando se fue, me abrazó como no me había abrazado desde que era niño. Un abrazo real, no de cumplimiento social. Estoy orgulloso de ti, mamá, me dijo. Ojalá hubiera tardado menos en darme cuenta de quién eres realmente. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario desde el porche de Casa Esperanza, han pasado 8 meses desde que cambié mi vida. Las relaciones con mi familia están sanando lentamente. Valeria viene cada sábado y me ayuda con las actividades de la fundación. Sebastián vino una vez, tímido pero curioso, y se quedó toda la tarde escuchando las historias de las mujeres que viven aquí. Ricardo y Patricia han empezado a venir una vez al mes, sin agenda oculta, solo para pasar tiempo juntos. Las conversaciones son diferentes ahora. Hablan conmigo, no me hablan a mí. Me preguntan mi opinión, respetan mis decisiones. Pero lo más importante es que ya no necesito su aprobación para ser feliz. Si vienen, me da gusto. Si no vienen, estoy bien también, porque finalmente aprendí la lección más difícil de todas. No puedes amar verdaderamente a otros hasta que aprendes a amarte a ti misma. Casa Esperanza se ha convertido en mi legado verdadero. Cada mujer que pasa por aquí se lleva algo, pero también deja algo. Hemos creado una comunidad donde la edad es sabiduría, donde las arrugas son mapas de experiencias vividas, donde nadie tiene que mendigar amor o respeto. A mis 72 años, finalmente entiendo que la vida no se trata de cuánto das, sino de cuánto vales. Y yo valgo mucho. Siempre valí mucho. Solo me tomó 7 décadas darme cuenta. ¿Y tú, que me has escuchado hasta aquí? ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que luchar por recuperar su dignidad dentro de su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, dale like y suscríbete al canal. Necesitamos que este mensaje llegue a todas las personas que están viviendo en silencio lo que yo viví durante tantos años. Porque nadie, absolutamente nadie, merece mendigar amor de quienes supuestamente lo aman.